Bienvenidos a En Corto, un espacio de conversaciones directas, sin rodeos y con profundidad. Hoy nos acompaña Juan Pablo de la Fuente, un joven tabasqueño político que nos viene a hablar un poquito sobre su vida, su trayectoria y la visión para el futuro que tiene para su estado de Tabasco. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí en este episodio de En Corto con Jorge Marcín. Pues muchas gracias, Jorge, de antemano. Gracias por la invitación y felicitar a todo el equipo por este primer programa. Entiendo que nos tocó prácticamente ser padrinos de esta etapa de En Corto y me siento muy contento y muy honrado que me hayan considerado a mí para comenzar con las entrevistas de este programa. Muchas gracias Juan Pablo por tus palabras y sí, efectivamente eres el padrino de este proyecto, ¿no? Gracias. Que pues con este padrinazgo de lujo que tenemos vamos a llegar muy grande. Pues Juan Pablo, vamos a comenzar ¿te parece? Sí, claro, tú dale. Este podcast va. Primero, ¿quién es Juan Pablo de la Fuente? Pues mira, Juan Pablo de la Fuente es un joven de 39 años de edad, tabasqueño, digamos trabajador, que toda la vida le ha gustado la política y que participa en proyectos políticos partidistas desde el 2015, desde mis 15 años, me confundí, desde que tenía 15 años. Siempre he estado participando en plataformas políticas que son de izquierda, socialdemócratas en su mayoría. En su momento me tocó tener algunas responsabilidades con el PRD. Fui un militante muy joven que tuvo el PRD desde mis 15 años. Hasta los, hasta los 23 años más o menos, fueron como 8 años. ¿Estuviste 8 años militando en el PRD de manera activa, no? De manera activa, me acuerdo ser delegado nacional ahí en el PRD, no recuerdo exactamente en qué año, porque ya pasó el tiempo. También participar en algunos procesos internos, que en el caso del PRD pues eran elecciones a las bases, y era como por planillas. Y me tocó la campaña del gobernador Arturo Núñez y de Humberto Los Santos Verdú, que fue cuando ganó el PRD en Tabasco. 2018, ¿no? 2012. Perdón, 2012. Estamos norteados. En 2012 ganó don Arturo Núñez la gobernatura, Humberto la alcaldía de Centro. Me tocó en aquella oportunidad coordinar la organización de estructura electoral y de promoción del voto del Distrito 8 local de Centro. Una gran experiencia política que me formó y que además me permitió conocer en su momento a las bases del PRD y a muchos ciudadanos que estaban cansados del PRI y que de manera muy valiente salieron a votar en aquella elección y que ganamos de manera contundente la elección. El Distrito 8 fue uno de los distritos del centro más votados a favor del PRD y ese esfuerzo pues me permitió que me invitaran a trabajar a la administración pública municipal. Pasó el tiempo, empecé a construir futuro en el ayuntamiento y surgió Morena y yo decidí afiliarme a Morena y comencé a construir en ese momento pues el proyecto de la diputación local. Gané la elección por Morena y ahí estuvimos un rato. ¿Qué distrito jugaste? El Distrito 8. El 8, ahí mismo, el que trabajaste en el 2012. Mira, ¿seguiste construyendo desde ahí? Yo acabé la carrera, que estudié Ciencias Políticas. ¿En dónde estudiaste? En Puebla, en OPAEP. Ok. Acabé la carrera creo que en un diciembre del 2011. Y el grupo político en el que yo pertenecía en ese momento, en el PRD, nos repartió el estado y a cada quien nos asignó una ruta, un tramo, y nos puso a caminar. Y se pusieron ahí a darle, armar todo el proyecto en territorio. Y yo decidí construir el 8 porque pues toda mi vida viví primero en Galaxias y luego en una segunda etapa de mi vida en Usumacinta. Entonces, como es el Distrito 8, yo dije, pues acá soy, ¿no? Ahí empezaste. Ahí empecé a armar. Lo caminé en el proceso interno del PRD, eso fue en 2012. No quedé candidato, la candidata quedó mi amiga Casilda Ruiz Agustín. Yo quedé en segundo lugar de la encuesta. Y pues ya sabes que viene como esta etapa en la que te jalan para pues tratar de serenarte y que no te molestes no haber ganado la encuesta. En mi caso siempre he procurado ser
maduro, no... Muy prudente, ¿no? Muy prudente, no me enojo por cualquier cosita y además entiendo las cosas de manera racional. Entonces yo entendí que, bueno, que era evidente que Castillo tenía mucho más camino recorrido que yo y que eso le jugaba a su favor. El solo hecho de que yo quedara en segundo lugar y que superara a otros compañeros que, claro, ya era un también triunfo, se encontraron, ¿no? Para mí era un triunfo porque literalmente venía, pues... De ceros. De ceros, literalmente me bajé del camión de la universidad y órale, ahí vas a la calle, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue... ¿Y de cuántos años aparte? Tenía 21, yo... 22 años. Sí, ponle como 21, sí, un poquito, como 22. Sí, claro. Como 23 tenía, ya me acordé. 23 años tenía. Pues bueno, no gané la encuesta, quedé en segundo lugar. Me jalaron a la típica plática del no te enojes. Y a la operación cicatriz. Exacto, al apapacho político que se acostumbra. Y ahí pues me dieron opciones para participar y sumarme a la campaña. Y yo decidí seguir fortaleciendo mis redes en territorio y aprovechar ese capital político que logré integrar en un corto tiempo. En tu primer ejercicio, ¿no? Claro, en la primera experiencia, y yo decidí hacerme responsable del Distrito 8, de la campaña del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Centro, de la Presidencia Municipal de Centro, y obviamente de los diputados locales y federales de esa ruta. Sí. Y lo que me tocó hacer fue armar toda la Coordinaste el octavo distrito electoral local, ¿no? Y de promoción del voto. Y entonces, ya digamos en términos de resultados, hubieron buenos resultados, superamos la meta que nos pusieron, y eso permitió que cuando ya iba a iniciar el gobierno de don Arturo Núñez y de Humberto Los Santos, me sentí muy afortunado, Jorge, porque tuve muchas ofertas laborales, gente con la que colaboré en la campaña. Gente que reconoció tu talento. Que reconoció el traías, trabajo, ¿no? Obviamente con trayectoria política y que iban a ocupar posiciones claves en la administración estatal. Me invitaron a colaborar con ellos. Por mencionarte uno, que yo respeto mucho, a don Óscar Ferrer, que creo que ya había sido alcalde de Manguillo, ¿no? En esa oportunidad me acuerdo que él era el responsable de toda la estructura electoral y de promoción del voto. No recuerdo si estatal o del municipio de Centro, por parte de don Arturo, no me acuerdo. Pero yo recuerdo que era como un trato que tenía directo con él y quizás le gustó tanto la manera tan profesional con la que creo que me conduje, a pesar que era joven, tenía 22, 23 años. Claro. Que él iba a tener, creo que una subsecretaría de gobierno, me parece, y tengo entendido que le propuso al gobernador que me invitaran a una dirección. A la Secretaría de Gobierno. A una dirección de la Secretaría de Gobierno. Pero tú optaste... Ya como él, tuve muchas ofertas, pero para serte honesto, siempre me sentí identificado con el licenciado Humberto Los Santos Verdruy. Ok. No lo conocía de tiempo atrás, lo conocí en la campaña, pero no te sé explicar, fue como un tema ahí como que, no sé, una química política con él que se dio. Te entendiste muy bien. Que no te sé explicar. Coincidiste en varias realmente cosas. Realmente no lo trató, o sea, no éramos del equipo. Más bien yo no era de su equipo. Era como el que no, de todos, era el único que no era de su equipo. Pero la verdad es que me entendí muy bien con él. No trataba con él en la campaña. Pero como soy muy metido, la verdad, así me considero como una persona que cuando asume una responsabilidad es muy metida. Cuando él hacía campaña en el Distrito 8, de manera frecuente nos topábamos. Circunstancialmente, él caminando casa por casa y yo operando la estructura de la caminata, ¿no? O también en la operación política, de manera circunstancial llegué a tocar a ciudadanas y ciudadanos que simpatizaban con él, y yo pienso que de alguna forma esa información llegó a su círculo cercano, y cuando ganó la elección de la presidencia municipal, recuerdo que fui a su oficina de campaña, me dieron acceso a su despacho, nos abrazamos, bueno, yo lo abracé para felicitarlo, y me acuerdo muy bien que me dijo, yo le dije, felicidades, presidente, y lo abracé, y él me contestó, felicidades tú también. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si el que ganó fue usted, yo nada más participé en la campaña. Claro. Y me dice, no, también ganaste tú. Y ya con eso me lo dijo todo. Entonces yo dije, aquí hay futuro, porque ahí prácticamente... con Humberto me va a ir bien. Pactaron lo que venía, ¿no? Pues de alguna forma, sin decirlo. Con ese diálogo que tuvimos. Exactamente, eso es lo que voy. A mí me dejó entrever que
que con él había futuro. Muy bien. Entonces, bueno, hubieron oportunidades con varios políticos, figuras políticas que en ese momento tuvieron espacios preponderantes en el gobierno de don Arturo, pero yo decidí quedarme en el municipio de Centro, porque sentí una química especial con el licenciado Bertoli. Muy bien, Juan Pablo. Pues de verdad una historia impresionante, muy inspiradora esta parte de que al terminar tu universidad llegaste y bajándote, como bien lo dijiste, del camión te metiste a la campaña de lleno, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a dar un pasito atrás y te quería preguntar para que le comentes a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, ¿cómo es que empiezas a decidir que la política es lo tuyo, ¿no? O sea, fíjate que un poco tiene que ver con mi papá. Él en un periodo de su vida llegó a ser presidente de los constructores de la CEMIC. Ah, presidente de la Cámara, ¿no? De la Cámara de los Constructores. Luego también llegó a ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y como no fue una cámara dócil para el gobierno en turno, que era el de Roberto Madrazo, y en su momento levantó la voz por los constructores, en el caso de la CEMIC, que acusó que el gobierno no estaba privilegiando la mano de obra, o no tanto la mano de obra, sino las constructoras tabasqueñas, sino que estaba dándole obra a constructoras externas al Estado. Y en el Consejo Empresarial también tuvo como un papel de defender un poco más al sector empresarial local frente a las decisiones que tomaba el gobierno en turno. Eso propicia que el PRD lo invite a ser representante como consejero estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Ok. Entonces, yo digo, te acordarás que en aquel ayer, Jorge, pues no habían redes sociales. Todavía los periódicos locales tenían... Y el radio, ¿no? Fuerza, la radio. Y entonces, pues bueno, yo tenía como el hábito un poco por ver qué declaraba él, de leer los periódicos. Y entonces recuerdo que el buscar su nota y ver qué decían de él, para bien o para mal, me fue involucrando en este interés por estudiar ciencias políticas, porque yo soy politólogo. Y luego, bueno, acaba su responsabilidad en el Consejo Electoral y ya Andrés Manuel era jefe de gobierno en la Ciudad de México y se estaba empezando a organizar la campaña en 2006 y entonces el PRD invita a mi papá a que coordine las redes ciudadanas de AMLO aquí en Tabasco. Y pues como ya sabía él que me gustaba el tema político, pues yo lo acompañaba, ¿no? Entonces un poco por ahí fue esta legítima inquietud que tengo de participar en política, un poco observándolo e interesándome en el tema. Luego, bueno, él ya se empezó a dedicar a temas más de la iniciativa privada y yo seguí participando activamente ya en el PRD. Obviamente, pues me empecé a relacionar. ¿Qué es lo que más disfrutas de esta profesión de la política, Juan Pablo? Me encanta servir a los demás. De verdad, el poder hacer algo por otros a mí me apasiona. No lo hago, la verdad, es un tema de lucrar. La gente cree que uno lucra. No hablo de mí en general. Cree que los políticos lucran. Y yo en lo personal creo que hay de todo en la casa. Hay quienes sí aprovechan las circunstancias y la necesidad de otros para posicionar su imagen, vamos a decirlo así. Y hay quienes lo hacemos incluso en silencio, como a veces lo hago yo. Porque creo que todos podemos hacer algo bueno y algo nuevo por otros. Y de alguna forma hacerles la vida un poco más amable a veces. Y es algo que, a pesar que ahora no tengo cargos públicos y que tengo ya varios años afuera de la administración pública o de la representación popular, es algo que no he dejado de hacer. Y quienes me conocen lo saben, porque no voy a dar nombres ni te voy a contar ninguna experiencia, por lo mismo que estamos hablando de hacerlo en silencio. Pero quienes me conocen y quienes me tratan lo saben, ¿no? O sea, ese vínculo cotidiano que tengo con quienes en su momento se la rifaron conmigo en la elección del 2015, nunca lo he perdido, a pesar de que muchos militan en otros partidos en este momento, pero tenemos la inteligencia emocional para separar lo político de lo personal. Y en esa convivencia, evidentemente, a veces, cuando la circunstancia lo amerita, hay
mano solidaria, ¿no? Para hacer la vida un poco más amable. Ok, esa es la motivación más grande de Juan Pablo de la Fuente, es poder ayudar. Poder ayudar a otros. Gente, ¿no? Evidentemente, cuando tengo posiciones de representación popular o espacios donde haya esa posibilidad, bueno, pues trato de ser mucho más generoso, más atento. Okay. Y la gente lo sabe. Por eso es que en la última elección, hasta servidores de la nación estuvieron ahí apoyando. ¿Participaste como candidato a diputado federal? Operaban conmigo. ¿Participaste como candidato a diputado federal? Sí, participé por Movimiento Ciudadano para candidato a diputado federal. Saqué una buena votación para efectos de las metas históricas de Movimiento Ciudadano. Obviamente no gané la elección y sí me faltó una cantidad fuerte de votos para ganarle a Morena, pero logré una votación histórica porque Movimiento Ciudadano nunca había alcanzado un segundo lugar en la elección federal y además no le gané solamente al PRI, al PAN y al PRD con votación por partido, sino le gané a la coalición, creo que era Fuerza y Corazón por México, me parece. O sea, le gané al compañero, que además es mi amigo, te quiero decir, que abanderaba la coalición Fuerza y Corazón por México, mi amigo que lo conocí de la campaña para hoy, porque yo a Cristian Jerónimo, que le mando un abrazo, no tenía el gusto de tratarlo antes, un tipazo, nos conocimos en la campaña, obviamente cada quien estaba construyendo su proyecto, y ya cuando pasó la elección, en algunas ocasiones nos hemos sentado a platicar y hay una muy buena relación con él. Lo respeto, me respeta y así es la política. Y eso es lo más importante. Fíjate que platicando un poquito contigo he visto que sí tienes muy claro el tema de que hay un tema político y hay un tema personal. Y no te metes en eso, ¿no? Sí, claro. Es algo que se aprende con el tiempo, ¿eh? Yo, la verdad, que cuando estaba más joven no lo entendía y era un poquito más inexperto en el tema y entonces me apasionaba más y en mi idiosincrasia yo creía que en aquel entonces, ¿no? Que pues los dos partidos fuertes de Tabasco era PRI y PRD. Yo en mi idiosincrasia sentía que el PRI era bueno y que el PRI era malo y que el PRD era bueno. Y luego, bueno, pues... Sí, en esa visión de hace 25 años, fui viviendo experiencias y entendí que nadie es bueno y nadie es malo, simplemente que hay intereses. Entonces... eso es todo. Ya, ¿no? Desde esa lógica veo a cada instituto político en su justa dimensión. Sí me considero una persona muy crítica en el sentido de que repruebo contundentemente la corrupción y el autoritarismo con el que se rige hoy Morena. Reconozco al PAN como una institución política que ha sabido salir de la adversidad, que tuvo la posibilidad de ser gobierno 2 sexenios consecutivos, que perdieron la presidencia, pero que han tenido esa habilidad para mantenerse vigentes en lo nacional y con fortaleza en algunos estados del país. Claro. El PRI es un partido que no me gusta como institución y como proyecto político partidista. Con todo lo que es el PRI. No, ni con la mayoría de sus políticos. Sin embargo, reconozco que hay cuadros valiosos, amigos, muchos de ellos, y que yo que los conozco en términos personales, sé que tienen una honesta vocación de servicio y que simplemente se sienten ellos identificados con ese partido y por eso están ahí. Pero hay gente muy valiosa en el PRI, a quien yo respeto, por mencionarte uno, a don Freddy Chable, que me parece una persona con una enorme calidad moral y ética, señorón de la política. Claro, está en el PRI Chable, porque es un partido en el que él se siente cómodo, pero me parece que es una persona que en su momento le hizo muy bien a Tabasco y que si en algún momento él decidiera regresar, a pesar que ya es una persona de mayor edad, a la política, creo que le seguiría haciendo muy bien a Tabasco, con toda la experiencia vasta que tiene. Y bueno, por supuesto, Movimiento Ciudadano, que es mi casa, que me siento muy contento de participar en este proyecto. Fíjate que sí, qué bueno que lo mencionas, porque queríamos platicar una vez más para que le comentes a la gente cómo es que después de todo lo que ya nos platicaste, de tus inicios en el PRD y todo lo que hiciste ahí, ¿cómo es que llegas a Movimiento Ciudadano? Mira, fíjate que justo cuando tuve el honor de ser diputado local en la 62ª legislatura, que ese es otro muy buen ejemplo de cómo una cosa es la tribuna, y otra cosa es el sótano, porque dentro del Congreso del Estado de Tabasco, sabes porque trabajaste en el Congreso, claro,
que digamos está el pleno y hacia acá hay como un tipo sótano. Y bajas a las oficinas. Donde te invitan pues un café, una galleta, etcétera, un refresco. Y hay como unos cubículos. Y entonces la práctica, no sé cómo está vigente ahora, pero en aquel ayer, antes de subir a pleno, todos los diputados de los distintos partidos nos concentrábamos ahí a compartir un café, un poco esperar a que iniciara la sesión. Y ahí pues ibas conversando, ¿no? Aun cuando quizás ya en el pleno había un debate, pero ahí en el momento pues platicabas, ibas de repente considerando algunos temas. Esta parte de dejar los partidos a un lado y entrar en el tema de la sinergia. De la sinergia por Tabasco, porque al final uno también tiene que entender que desde la ciencia política uno representa al partido político por el que fue electo y por lo tanto los intereses del partido y sus electores. Pero en el derecho, pues si uno revisa la ley orgánica y la Constitución, un legislador es el representante de todo el Estado. Y entonces uno tiene que quitarse tantito a veces la marca por la que fue electo, claro, y pensar en el beneficio de la gente, que eso es lo más importante. Y ahí de repente en esos espacios se daban estas conversaciones cívicas, respetuosas, amigables, que permitían que llegáramos a mejores acuerdos ya en el pleno. Pero ¿a qué voy? En estas dinámicas yo conviví muchísimo con un compañero que se llama Guillermo Torres López, que fue diputado local y responsable de la bancada naranja en el Congreso del Estado. En aquel ayer la ley orgánica decía que bastaba con que hubiera un diputado local para que el partido tuviera fracción parlamentaria. Pues ahora sí que mi querido amigo Memo se coordinaba al mismo porque él era el único diputado de MC en el Congreso. Era el presidente de la bancada de naranja, el presidente, ¿no?, de la bancada naranja de él mismo, porque realmente no había más legisladores. Hicimos una muy buena relación, acabó la legislatura. De pronto no nos veíamos tan rápido porque, bueno, él decidió seguir construyendo futuro en el centro del país por el partido, pero pues tiene familia en Tabasco, a veces llegaba a ver a su mamá, a su familia, y en alguna oportunidad nos echamos un café y ahí como producto del desayuno pactamos que me iba a vincular con Pedro Jiménez León para que yo me sumara a Movimiento Ciudadano. Eso fue en la segunda mitad del 2021. Luego yo platiqué con don Pedro, me parece que la primera vez fue en octubre, la segunda vez fue como por noviembre, y como resultado de las conversaciones, en diciembre, el 4 de diciembre, fui electo por la Coordinadora Ciudadana Nacional, no por la Convención, la Convención Nacional Democrática, que es un órgano que se integra solamente cada 3 años cuando cambian todas las direcciones políticas nacionales, ahora sí que para definir coordinador nacional y otras figuras. O sea, el proceso interno, ¿no? El proceso interno normal, y ahí fuimos electos, don Pedro, yo y otros compañeros, como integrantes de la Comisión Nacional de Vinculación Agropecuaria. Fue una gran experiencia política porque me permitió aprender de don Pedro, recorrer el país, tener una relación institucional con las comisiones operativas estatales de todo el país, y eso me relacionó, digamos, ¿no?, a nivel nacional con muchos actores políticos que hoy son legisladores federales o alcaldes o diputados locales, regidores en sus municipios. Y luego, bueno, a partir de esa experiencia, cuando vino la campaña de la gobernatura del 24, aquí en Tabasco, Inés de la Fuente, a quien conozco porque somos, aunque la relación en términos familiares no es tan cercana, en términos políticos, María Estela y yo fuimos compañeros diputados en la 62ª legislatura. Fuimos compañeros de bancada, pero también hicimos equipo con el proyecto de José Antonio de la Vega para la gobernatura, en el proceso interno del PRD, y bueno, se hizo una relación con María Estela, y ese vínculo nunca se perdió con las de la Fuente. Por lo tanto, pues Inés ahora sí que le pidió a don Pedro que yo pudiera participar a la federal. Por la cercanía que tenía ya con ellas. Por la ¿no? cercanía que tenía con ellas. También quien me respaldó fue Gerardo Gaudiano, que también me andaba pidiendo para que yo participara. Y fue, lo debo decir gustosamente, quizás de los primeros distritos federales de Tabasco que se definieron, porque entre quienes tenían voz en la mesa de manera mayoritaria respaldaron mi perfil para llegar a la candidatura. Yo fuera candidato a la federal. Obviamente yo estaba consciente, Jorge, que era un reto. Estaba consciente que ganar la elección iba a ser todo un reto, pero bueno, al final nada está perdido hasta que sucede.
Y le puse compromiso, le puse empeño. Le agradezco también a Ricky Arcos, que me arropó en Tacotalpa, a la compañera Marimar, que me arropó en Teapa, a la compañera Yuridiana, que me arropó en Jalapa, al doctor Fernando Mayans, que me arropó en el centro, pero también no fue un... El sexto distrito federal, ¿va? Ajá, no fue un distrito sexto federal. No fue un ejercicio que me costara construir tanto, hablando particularmente en el centro, porque el distrito 8 local que me tocó representar hace varios ayeres, el 40% es sexto federal y el 60% es cuarto. Entonces, pues yo tenía ahí más o menos algo sembrado de cuando estuve en el Congreso local. Y luego también fui de los diputados locales que no se limitó a apoyar a su distrito, sino que quien llegara yo apoyaba mi posibilidad. Fíjate que eso sí es algo muy importante, y te repito todo lo que nos estás contando, ¿Sí? Que es lo que te define a ti como Sí, claro. Pablo Lafuente, ¿no? Me ha tocado ver a diputados que prácticamente preguntan de qué distrito viene para atenderlo. Para atender, entonces, exacto. Es algo que qué bueno que lo mencionas y que Sí. venga de un joven. Porque fíjate que tenía yo el hábito, todos los lunes daba audiencia ciudadana en mi oficina. Me acuerdo de eso, los lunes daba audiencia. Bueno, en las mañanas habían a veces comisiones o pleno. Y entonces yo caminaba al distrito local martes, miércoles, jueves, viernes y a veces sábado. Llegaba a las colonias sin avisar, llegaba el diputado con su equipo, caminaba yo casa por casa, o de repente me invitaban a actividades. Ahí surgían demandas, yo siempre cargaba tarjetas de presentación institucionales del Congreso del Estado, y ahí mismo me hacían las peticiones, ahí mismo revisaba si estaba en mi posibilidad de resolver, y si se podía resolver, yo les firmaba la tarjeta, o sea, como tipo rúbrica, y lo citaba el lunes a partir de las 8 de la mañana, el lunes inmediato, y les decía, es como si fuera visita de doctora, como van llegando, van pasando, y pues entonces ya parecía eso... olvídate, pues tenía yo mucha gente esperándome afuera, pero a veces los temas eran similares, a veces eran temas de sector salud, o de temas de agua potable, o de backdoors, o de drenaje, o de temas de ayuntamiento, ¿no? Entonces, un poco cuando había muchísima gente esperándome, llegaba yo ya muy puntual, y iba yo saludando y decía yo en voz alta, ¿quiénes vienen por agua potable? Ahí me levantaban la mano, ¿no? Y los metí. Aunque ya hacías un sistema ahí de... ¿Sabes por qué? Porque al final la llamada era la misma con el mismo funcionario, solamente lo que iban a variar en las colonias. Así ya, o sea, como que agrupabas todo, hacías una Entonces, lista. Hacía una sola llamada con el titular del responsable del tema que les acontecía, y entonces yo decía, y es para A, B, C, D, y una sola llamada. Vámonos. Iba yo gestionando, entonces yo así resolvía más rápido. Claro. Sí, claro. Oye, la petición más no sé, más sui generis que te llevó. Bueno, así que obviamente pues era algo que no estaba en mis manos. Me llegaron a pedir que yo interviniera para que les condonaran tenencias, pero además casi que nunca había pagado la tenencia desde que tenía el coche, o sea, de años completos. Así de ayúdame. Nunca yo, contribuí, pero sácame del apuro. Siempre soy un convencido que los políticos tenemos que comprometernos y sabemos que vamos a cumplir. Y entonces, como te digo que en el momento me leían sus cartas para sus gestiones, yo leía rápidamente, y si yo sentía que no podía, yo le decía, ¿quieres la mentira o quieres la verdad? Y me decía, no, pues la verdad es que lo que tú me estás pidiendo no te lo puedo resolver. Si tú quieres que te engañe, te espero el lunes en la oficina, vas a gastar pasaje para ir, y tu pasaje comida para acá regresar, en el centro, claro. Vas a tener que tener paciencia, porque si llegas temprano vas a pasar primero, pero si llegas un poquito más tarde vas a pasar más o menos a cierta hora, no tan rápido, porque se me junta la gente, y no te voy a resolver absolutamente nada. Es más, te voy a firmar un papel, te voy a mandar a base 4, ¿te acuerdas de base 4? Claro. Y en base 4 te van a decir que no se puede. Entonces, la verdad es que no tiene caso que gastes, mejor prefiero decirte la verdad. Lo que tú me estás planteando no está en mis manos. ¿Qué hacía yo? A ver, Jorge, antes de empezar a recorrer el distrito local y luego fui ampliando a otros puntos del municipio de Centro, me di el tiempo de hacer un recorrido por el gobierno del estado, por el ayuntamiento de Centro, que en ese momento el alcalde en principio era Pancho Peralta y luego Gerardo Gaudiano, y también generar vínculo con empresas. Hice un catálogo de posibilidades para que cuando yo recorriera el municipio tuviera esa posibilidad de resolver. También, por supuesto, en el Congreso te dan una bolsa. Bueno, ahorita no sé si la sigan dando, pero en aquel ayer daban una bolsa para gestión ciudadana,
y yo en lo personal sí lo usaba para eso. Entonces pues tenía medicamentos, tenía aparatos ortopédicos y me gustaba recorrer porque a veces en esos recorridos me encontraba gente que claramente no podían comprar el aparato ortopédico porque vivían en una casa bastante modesta con situaciones muy complejas y la situación del beneficiado pues se veía que el aparato que tenía en ese momento ya no estaba en condiciones de seguir en uso y yo mismo constataba la situación y a veces andaba yo en la cajuela con 2, 3 aparatos y ahí mismo resolvía. ¿no? Pero en el momento. Y a veces ni me lo pedían, ¿eh? O sea, nada más detectando la necesidad. Yo entraba y veía la casa en condiciones muy complicadas en términos de pobreza. Observaba la realidad, saludaba a la familia, observaba que la silla estaba ya muy usada. Ahora sí que agarraba 2 manos y yo le decía a la persona, ¿quieres otra silla? Sí, y de una vez. Porque la verdad es que era negligente, digamos, no hacer algo por ellos en ese momento. Sí, era irresponsable. Era irresponsable, ¿no? Entonces, bueno, digamos, creo que lo de la tenencia fue lo más chistoso. Lo más chistoso. Me tocó también, que eso no de chiste, sino me gustaba hacerlo. Espero que el señor siga bien, porque era un señor mayor que tenía un hijo en situación con condiciones de retraso mental y condiciones físicas. Y en el Congreso también teníamos una partida, me acuerdo, que eran como unos tipos viáticos para que te costeaban tus viajes a México y este tipo de cosas de trabajo. Entonces lo que yo hacía era que, no voy a tampoco mentir, por supuesto usé el viático también para mí, pero tenía yo el hábito de reservar una parte del viático y siempre que me llegaba el señor, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, porque pasó mucho tiempo, pero yo me acuerdo que llevaba a su hijo, creo que cada mes al CRIT de Teletón de Chiapas, y con los viáticos de pasaje yo le cubría sus gastos de camión de los 2 ida y vuelta. O sea, tenías ahí tasado. Entonces, que esa parte era para él, ¿no? Yo ya sabía más o menos cuánto era el presupuesto y yo se lo guardaba al señor. Llegó la primera vez y yo dije, por supuesto, porque la verdad es que el señor ya era un señor mayor que ni siquiera hace con fuerza de voluntad, seguramente, Jorge, porque no me explicaba cómo cargaba al hijo, que el hijo era a lo mejor nuestra edad. Okay. O sea, no era un niño, pues. Era pues una persona de 30, 40 años. Fácil. Y el señor, pues, que saca la edad. Entonces... Difícil, ¿va? Difícil. Pero bueno, entonces era la forma en que yo me solidarizaba con el señor. Así estuvo de que llegó al Congreso a que acabó la legislatura. Ahí estuviste tú apoyando a él. Mensual era se pagaban los pasajes ida y vuelta. Y eso es lo que te queda, ¿no? Sí, lo que me queda ahorita, platicando me acordé, ya tenía tiempo que no hablaba yo de este tema, entonces la verdad no lo tenía tan presente. Entonces, lo que te comento es real. Quienes me escuchen el podcast cuando lo publiquen y tengan la posibilidad de escucharlo, saben que no estoy mintiendo. Y esa cercanía que tuve con los ciudadanos en el Distrito 8, pero no solamente de ellos, sino en general de muchas colonias o comunidades del municipio de Centro en general, fue lo que estoy convencido me permitió alcanzar el segundo lugar en la elección federal anterior. Sí, claro, por supuesto, la votación de la Sierra fue importante, pero la votación del Centro fue mucho más importante porque crecimos de 1,000 votos que tuvo Movimiento Ciudadano en el 2021. En la parte del Centro obtuvieron 1,000 votos a 10,000 votos. O sea, fue un crecimiento importante. También no voy a desmeritar el liderazgo de Gerardo Gaudiano, que fue alcalde de Centro, y del doctor Mayans, pero sí que estoy convencido, Jorge, que parte de esos 10,000 votos fueron familias y gente con las que traté en su momento y que en el recorrido los fui reencontrando y que me recibieron muy bien. Te decía hace rato que hasta los servidores de la nación ahí te dieron su apoyo y sí, te saludaron, ¿no? Y votaron y operaron. Apuraron a su posibilidad, porque al final hubo toda una operación de Morena, y están los resultados. Pero bueno, sí, en el ejercicio del análisis de las secciones electorales, yo pude notar cómo los votos que obtuvo la presidenta de México no fueron los mismos votos que obtuvo la compañera con quien yo me competí, digamos, la compañera que ganó la Diputación Federal. Y creo que ese margen de diferencia de votos que me subían a mí y que le restaban a ella, pero que sí le aparecían a la presidenta,
pues era la mano de los compañeros que en su momento pues fueron comités de base del PRD o... y te reencontraste con ellos. Y que me reencontré con ellos en esta segunda oportunidad y que con quienes nunca he perdido la comunicación, te debo de decir. No es que nos frecuentemos todos los días, pero sí, digamos... Pero hay una dinámica ahí. Mi número nunca lo he cambiado, entonces me mandan WhatsApp, ahí nos estamos mensajeando a veces, o una llamadita cumpleañera, o por las redes sociales, y no me costó mucho reencontrarlos y que además me respaldaran. Es más, te puedo decir que una mala práctica política que hay es que el político paga, ¿no?, por el apoyo, tú sabes, no estoy diciendo ninguna mentira. Mantienen la estructura que se le llama. Exacto, ¿no? Financian la estructura. Y yo te puedo decir que todo el equipo que me ayudó en el centro, a pura saliva. La pura amistad. O sea, la amistad, porque... Confiar en la persona. Claro, ¿no? mira, además te puedo contar una experiencia muy bonita que tuve y no es mentira porque tengo las fotos ahí en mi muro de Instagram. Llegué a Estancia Vieja primera y en uno de los callejones viven las hermanas Valier. O sea, para que veas que no es mentira. Que es Lady Manuela y Estela Valier. Ellas yo las conocí cuando estuve en el Congreso local. En alguna ocasión me parece que bajé un festival del 10 de mayo ahí a su comunidad. A la comunidad. Y pues nos tomamos fotos. Salí del Congreso y la verdad, en redes nos frecuentamos, pero sí perdimos comunicación. De manera presencial tenía yo 6 años que no las veía. Medio me acordaba de que vivían ahí cerquita del centro de salud y la escuela, el kinder. Entonces ahí como que tanteando llegué. Las fui a ver, me recibieron muy bien, me invitaron un poco de pozol, platicamos un rato. Y de repente me sale Estela con la foto del festival del 10 de mayo que tienen pegado en su refrigerador. Hasta nos tomamos una foto los tres. O sea, ellas como, porque es una foto así larga, ¿no? Ellas mostrando la foto de mi persona, pero hace 10 años. Donde te refrendaban ese apoyo, ¿no? Y te agradecían todo ese Pues de alguna forma era como, mira, aquí te tenemos guardado, que te queremos. Estamos, ¿no?, presentes, claro. Y digo, las menciono sin problema. Sé que no las voy a perjudicar. Están... son tus amigas. Son mis amigas. Están en las estructuras de Morena. Claro. Por hoy no sé con quién anden, porque ando ajeno al distrito ahorita, pero ahí andan en lo de Morena. Pero apoyaron. Pero es gente que al final agradece eso que se hicieron, ¿no? Y también tú le agradeces a ellas que, como bien dices, después de 6 años sin estar ahí. No, ahí tenía la foto en el refri como si yo fuera ya sabes, se me fue el tema, imagen religiosa, ¿no? Ahí, sí, ya sabes, claro, que luego la ponen, ¿no? Al lado de la dieta ahí en el refri. Sí, exacto. Entonces pues, me sentí honrado con ese hecho. Y así como ellas, muchos compañeros que ahí siguen, que afortunadamente están bien de salud y que están vigentes en sus colonias o en sus acciones electorales, con quienes yo conservo una amistad y que sé que si el día de mañana, no el 27 porque no están mis planes, pero algún día... Ahorita platicamos de tus planes. Vuelvo a aparecer en las boletas, sé que podría muy bien contar con tu respaldo y además a conciencia de que si ganamos les va a ir bien a todos. Muy bien. Pues eso habla de ese trabajo que has venido haciendo, ¿no, Juan Pablo? Con lo que hemos venido escuchando, que empezaste desde muy chavo, ¿no?, a hacer ejercicios antes de irte a la universidad, de hecho. Que sí. Platicaste, sí. Empezaste con esta inquietud y luego pues agarraste tu vocación, politólogo de profesión. Correcto. Bajándote del camión, como bien dijiste hace rato, directo a la campaña. Literal. Y de ahí pues a la administración, ¿no? Correcto. Y seguiste con los temas. Y hoy, a 2 años de tu campaña a diputado federal, ¿qué crees tú que es el reto más fuerte que tiene Tabasco? Tenemos que lograr que las familias de Tabasco tengan la conciencia de lo que está pasando en el país y en Tabasco. Yo soy un convencido, y lo repito en cada foro y en cada espacio donde el tema se presta, de que como ciudadanos tenemos que conversar en nuestra vida cotidiana las malas decisiones, y las buenas también, pero las malas decisiones, que son la mayoría, que hoy están tomando nuestros gobernantes. Y además con nuestras palabras, ni siquiera tiene que ser un lenguaje técnico, sino a nuestra posibilidad de escribir lo que está pasando en el país con el propósito de que otras y otros escuchen
y a su vez vayan repitiendo. Creo que ese es el mayor reto, lograr generar conciencia en las familias de Tabasco para que en próximos procesos electorales seamos más prudentes y más inteligentes de cómo votar. Votemos de manera inteligente, no de manera emocional, que es un tema que tiene el mexicano, que vota mucho con las emociones. Hay que votar de manera racional. Con el voto pensado, ¿no? Con un voto pensante, porque lo que está en juego es el futuro del país. Y a como vamos, se está complicando mucho. Ok. En una palabra, Juan Pablo, la situación de Tabasco, ¿cómo la describes actualmente? Tabasco está quebrado, Jorge. O sea, es muy evidente, ¿no? No hay que ser economistas para darte cuenta que Tabasco está quebrado. Porque en casi 2 años del gobierno actual tenemos una deuda pública de 6,400 millones de pesos que generaron para poder construir el proyecto del nuevo Convenciones, y para poder construir el proyecto Tabasco 2030. Proyecto que, por cierto, me parece tremendo que no lo hayan presentado y que no lo estén socializando, porque como lo plantean, pues me parece que va a haber un ecocidio importante en Paseo Tabasco, que además los árboles de Paseo Tabasco representan parte de nuestra historia, Jorge. Que tú puedes recordar cómo en las primaveras se ponen los guayacanes o los framboyanes preciosos y que se genera un espectáculo visual que cuando viene turismo a Tabasco, algo que para nosotros es simple, que es andar en el coche o caminando por Avenida Paseo Tabasco, para ellos es algo mágico, porque ven los colores y los colores fuertes. Entonces digo, es un poquito el tema, ¿no? Que hay que prestarle atención. El que estén vendiendo el Convenciones y el que estén vendiendo el gimnasio de La Choca también habla que es patrimonio de los tabasqueños. También habla de que estamos quebrados. Y lo que más grave se me hace es que, estamos quebrados, tenemos una crisis importante en términos de desempleo. Tabasco se ha mantenido en los primeros 5 lugares del país, incluso 3 lugares del país, 3 ciudades del país o estados del país con mayor índice de desempleo, que es una situación que no hemos logrado revertir desde que arrancó el gobierno actual y que tampoco están haciendo absolutamente nada para que las cosas sean distintas. Para revertirlo, ¿no? Y yo comparaba el otro día en un programa de radio al gobierno de Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, Movimiento Ciudadano, con el gobernador Javier May de Morena, y yo le hacía una descripción breve a la ciudadanía que pues, escuchaba el programa, de cómo el gobernador Samuel García, que es un joven que tendrá quizás mi edad, desde que inició su mandato ha recorrido el mundo para generar condiciones y atraer inversión extranjera o multinacional a su estado, y lo ha funcionado porque ha logrado traer unas inversiones millonarias en dólares a Nuevo León, y eso ha permitido que del 2021, me parece 22, que arrancó su mandato a la fecha, se han logrado generar 400,000 nuevos empleos. Eso es muy importante. 400,000 en Nuevo León, porque ha tenido esa visión de ahora sí que recorrer el mundo, conversar con empresas multinacionales, seguramente generar un planteamiento atractivo con incentivos fiscales, claro, condiciones y con facilidades, ¿no?, del gobierno para que ellos vean a Nuevo León como un espacio para invertir y al final eso genera empleo. ¿Qué pasa aquí en Tabasco? Desde que arrancó este mandato gobiernan a Tabasco como si fuera un municipio, Jorge. Y lo más que ha hecho el gobernador actual es recorrer las comunidades de Tabasco llevando, se llama creo que jornada en territorio o algo así, atención de, no sé ni cómo se llama. En fin, que son como tipo caravanas donde llevan todos los servicios estatales a territorio. Está bien, no te voy a decir que esté mal, pero eso no puede ser gobernar el Estado. Ese tipo de prácticas de andar resolviendo actas de nacimiento, repartiendo pollitos, láminas y despensas, son de alcaldes. Está perfecto como alcaldes, pero como gobernador. Tiene otras... Y además a conciencia, Jorge, de que Tabasco puntea en el desempleo, que no hagas absolutamente nada para meterle creatividad y darle la vuelta, a conciencia que Pemex está quebrado porque lo quebró Morena, porque toda la utilidad de Pemex la meten a pagar programas sociales. Nosotros no estamos en contra de los programas sociales, pero sí creemos que hay programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro
y como Sembrando Vida, que requieren reglas de operación distintas para evitar que haya corrupción. Y que Jóvenes Construyendo el Futuro está mal diseñado y mal orientado, porque no puede ser que incentiven con un salario mínimo de casi 10,000 pesos al mes a jóvenes que no estudian y que no trabajan, cuando quizás tendrían que orientarlo para alentarlos a estudiar. Entonces, ahí hay un foco. Entonces, bueno, esa es la triste realidad del Estado, pero también creo que no todo está perdido, y es ahí donde entra este reto importante de generarle conciencia a las familias de Tabasco, que la gente esté clara de lo que está pasando en el país y que en el 2027 demos un golpe de timón, porque sí se puede, y construyamos un futuro distinto para México y para Tabasco. 2027, Juan Pablo, ¿vas a participar? No voy a participar. Fui electo como integrante de la Comisión Operativa Estatal, que es un órgano colegiado plural que tiene Movimiento Ciudadano Tabasco y que tiene como propósito llevar la representación política y administrativa de Movimiento Ciudadano local para hacer trabajo político partidista. Creo que necesito prestarle atención al tema. Hay mucho que hacer por el partido en Tabasco, y que además hacer equipo y acompañar a la coordinadora estatal, a Carla Ravelo, que fue quien asumió esa responsabilidad. Y en este periodo me voy a dedicar a hacer trabajo de partido. Muy bien. Pues para terminar, Juan Pablo, muchísimas gracias una vez más. Una pregunta te queremos hacer tú, como nos has venido contando en este espacio, empezaste de muy chavo. ¿Qué consejo le das a los chavos que quieren participar hoy por hoy en cómo está el contexto político en México, que está tan revuelto, que está tan confrontado? ¿Qué consejo le das a los chavos que tienen esa inquietud que tú tuviste en tu momento? Pues mira, primero que se profesionalicen en el tema. Hay que dignificar a la política, procurando que quienes la ejerzamos seamos personas que seamos profesionales desde un tema de ciencias políticas, politólogos o maestrantes de administración pública. Luego, que revisen con qué causas se sienten más identificados, para que eso pueda definir en qué plataforma político-partidista les gustaría participar, afiliarse. Y la tercera, que tengan claro que esto es un tema de pasión y de convicción, y que no se trata de beneficiarse a uno mismo, sino el estar aquí es para ayudar a otros. Se vale, por supuesto, salir adelante, no tiene nada de malo, todos tenemos derecho a progresar, pero de manera honesta. Y sobre todo, creo que lo más importante, que tenemos que cerrar filas entre la generación, entre los jóvenes de 18 años a 40 años. Tenemos que cerrar filas y tenemos que, voy a usar una frase, ¿no?, coloquial, poner la barba a remojar, y no confrontarnos entre nosotros. Al contrario, tener altura de miras y mirar hacia el futuro, porque si cerramos filas estoy seguro que podremos tener un mejor país y un mejor Tabasco. Es lo más importante. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por ser el padrino de gracias a ti corto. por la invitación. Y pues esperamos vernos más allá. Muchísimo éxito. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por el espacio.